Muy buenos días para todos los que se conectan en este momento a través de la plataforma Meet. Igual saludamos a los que se van conectando a través de la plataforma de Facebook. Muy contento con todos ustedes claramente por estar acompañándonos en este momento. Saludamos a la doctora Angie Zulay Molina, que nos acompaña hoy en la capacitación de función del derecho policivo en derechos inmobiliarios. Doctora Angie Zulay, ¿cómo está? No Muy la buenos días para todos. Doctora, ¿cómo está? Sí, señora. Bueno, gracias para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento para esta capacitación en derecho policivo en función de, digamos que esos derechos inmobiliarios. Importante, pues claramente conocer todos esos asuntos de pronto en los que puede ayudarnos la policía frente a tantos asuntos que se presentan y pues más hoy en día en época de pandemia. Agradecemos a todos ustedes que se van conectando desde la ciudad de Bogotá, desde ¿Cómo la hago ciudad para de esto? Medellín. Igualmente todos los que se van conectando desde la ciudad de Cali, vemos personas desde Popayán y bueno, saludarlos a todos en esta capacitación. Ya saben que cualquier Sí, dejarnos esas son las mías y estas son las que modificaron. de pandemia. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación. Tenemos las diapositivas. Doctora Angie Zulay, de pronto, bueno, mientras nos colocan aquí las diapositivas, vamos saludando a todos los que se van conectando con nosotros. Ya saben que esta capacitación es libre. Pueden de pronto invitar personas que se conecten con nosotros a Facebook o mediante el enlace de Meet. Saludamos a todos en este momento desde las diferentes ciudades del país. No olviden también de pronto si pueden ayudarnos a evaluar nuestra capacitación. Están claramente todos sus comentarios, son muy bien recibidos. Les agradecemos a todos ustedes. Bueno, mientras empezamos aquí la capacitación y de pronto tenemos las diapositivas, ya se están proyectando en este momento. Y bueno, perfecto. ¿Podemos pasar con la siguiente, doctora? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces nos acompaña el día de hoy la doctora Angie Zulay Molina García. La anterior, por favor. Nos acompaña el día de hoy para la capacitación en Derecho Policivo y en Derechos Inmobiliarios. El día de hoy la doctora Angie Zulay Molina García, abogada egresada de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, con diplomado en conciliación de la Universidad Javeriana. Importante los conocimientos que ella nos transmite el día de hoy, porque pues digamos que muchas veces tenemos acciones judiciales, muchas veces de pronto podemos digamos que llegar a un acuerdo posteriormente a la situación, pero cuando se nos presenta la situación como tal, es muy importante conocer de pronto en qué situaciones nos puede ayudar la policía en este tema de derechos inmobiliarios. Doctora Angie Zulay, la dejo entonces con el auditorio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Doctora Angie, ¿me escucha? Buenos días. Sí, sí, doctor Kevin, ahí lo estoy escuchando. Gracias, gracias, doctora. Entonces, queda usted entonces a cargo del auditorio, la escuchamos en esta capacitación tan importante. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, como ya el doctor Kevin me presentó, mi nombre es Angie Zulay Molina. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la protección de los bienes desde la perspectiva del derecho policivo. Entonces, inicialmente vamos a hacer un breve recorderis, que es el derecho policivo. Entonces, como tal, la definición de derecho policivo se ha entendido como un poder que se encarga de proteger el orden público a nivel nacional, departamental y municipal, en pro de una convivencia ciudadana entre las personas que integran la sociedad. Como conceptos básicos del derecho policivo tenemos que hablamos de querella. La querella es la acción por medio de la cual se inicia o se pone en conocimiento de la autoridad administrativa
el problema que nosotros queremos que ellos nos resuelvan. Entonces la querella es como decir la denuncia penal en derecho, como decir la denuncia en derecho penal, como decir la demanda en derecho civil. En el derecho policivo, querellante y querellado es el nombre que se le da a las partes que inician el proceso y que participan en la acción. Inspección ocular, a modo de recorderis, es la visita que hace el inspector de policía al inmueble donde estamos solicitándole a este que nos haga la protección policiva. El statu quo es una medida cautelar que se invoca dentro del derecho policivo en la cual le solicitamos al inspector de policía que mantenga las cosas en el estado en que se encuentran o que regresen a su estado anterior. La resolución es el nombre que se le da al acto administrativo que tiene el inspector de policía. En este caso, él no emite sentencias como lo hacen los jueces, sino él profiere resoluciones, autos y resoluciones. En cuanto a la perturbación, es el daño que se le hace al inmueble por parte de un tercero. La posesión es el derecho de dominio que tienen las personas sobre inmuebles de su propiedad. Este derecho de dominio se puede acreditar con el certificado de libertad y tradición y escritura pública para demostrar que nosotros somos los propietarios y ejercemos la propiedad. En cuanto a la posesión en Colombia está reglamentada por el Código Civil y la posesión la puede ejercer bien sea el mismo propietario del inmueble o terceras personas que no tienen el título, no tienen un documento que acredita la propiedad, sin embargo ejercen posesión. En cuanto a las servidumbres son es un gravamen que tiene un inmueble o un predio sirviente que lo afecta a este, pero beneficia a terceros para poder pasar por el lado o entre su propiedad para beneficio de otro predio que se denomina, bueno, un gravamen que tiene el bien. Como antecedente normativo, tenemos que el derecho policivo está reglamentado por la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. En este código es del año 2016 y entró en vigencia 6 meses después de su promulgación en el año 2017. ¿Qué venía antes de este Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana? Veníamos del Código Nacional de Policía, que era la Ley 1355 de 1970, y como se los acabo de indicar, era del año 1970, es una ley que no tipificaba conductas de esa época. No estaba en concordancia con la Constitución del 91, por lo tanto, pues no tenía garantías a los derechos fundamentales, no tenía garantías como el debido proceso, que hoy en día, pues, en todas las actuaciones judiciales y administrativas está inmerso. Asimismo, no se ajustaba a las problemáticas de la dinámica social, como por lo menos ustedes saben que el Código Nacional de Policía reglamentó conductas incluso para recoger el excremento de la mascota, cosa que en el Código Nacional de Policía o Ley 1355 de 1970 no estaban tipificadas este tipo de conductas porque para esa época no eran comunes, ¿no? Asimismo, la ley 1355 tenía unas multas irrisorias, multas de 50 pesos, que trayéndolo a la actualidad no funcionaría como medida sancionatoria. Asimismo, no contemplaba comportamientos que afectan la seguridad ciudadana, como sí lo hace la ley 1801, que contempla, además de conductas que no estaban reglamentadas en el Código Nacional, contempla avances tecnológicos como las notificaciones a través de canales virtuales,
audiencias virtuales, cosa que en su momento fue una novedad. En este momento, pues gracias a la pandemia, tuvimos que acoplarnos a esta nueva manera, pero pues en el 2016 fue una novedad, como lo ha sido para nosotros estos últimos meses, trabajar a través de canales virtuales. Asimismo, establece unos deberes y unos derechos ciudadanos enfocados a la seguridad y la tranquilidad tanto del ambiente de los ciudadanos como la salud pública. Aborda comportamientos contrarios a la convivencia y asimismo esa ley 1801 del 2016 se enfocó a prevenir y a una parte pedagógica, o sea, a culturalizar al ciudadano. Eso en cuanto a los antecedentes normativos. Como les manifestaba, la ley 1801 del 2016 establece la prevalencia del debido proceso, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la solidaridad, la dignidad humana, la prevención, o sea, las conductas que maneja este código son de carácter preventivo y provisional. Enfocándonos al tema en concreto, tenemos que la función del derecho policivo es la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en el ejercicio del poder de policía mediante la expedición de reglamentos generales y acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Estas acciones, en el tema que hoy vamos a tratar de bienes inmobiliarios, se manejan en el capítulo séptimo, en el título séptimo, capítulo primero, y protege, su ámbito de protección es la posesión, la mera tenencia y la servidumbre. ¿En qué caso se da la perturbaciones y las alteraciones sobre derechos e inmuebles? Están reglamentados en la ley 1801 del 2016 en el artículo 77 y resalta que la protección se da frente a perturbaciones o alteraciones, va enfocado a prevenir las ocupaciones ilegales, clandestinas o violentas, o por la generación de daños o molestias generalizadas por las conductas impeditivas de ingreso no autorizado o los ingresos no autorizados de servicios públicos. Entonces vamos a hablar concretamente de cada una de ellas. ¿Cómo? Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia. Para el que quiera profundizar o, bueno, o saber en qué parte de la norma se encuentra taxativamente estos 5 comportamientos en el artículo 77 de la ley 1801 de 2016. Y el primer comportamiento contrario a la posesión y la mera tenencia es perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un inmueble ocupado ilegalmente. Este caso es muy común verlo en la sociedad porque vemos personas que ponen en conocimiento ante el inspector casos de que tienen su propiedad y un ejemplo, dejaron quedar a un amigo o a un vecino, le dieron posada y después esa persona no se va, no les paga arriendo, no quiere irse y eso afecta la tranquilidad pues de esa persona que está ejerciendo la posesión o de ese propietario que habita ese inmueble. ¿Qué debe hacer esa persona en estos casos? En estos casos, acudir ante el inspector a través de una querella policiva para solicitarle al inspector que garantice pues, que no se dé ese comportamiento contrario a la posesión en su propiedad. Asimismo, el segundo comportamiento contrario a la posesión y mera tenencia encontramos cuando se causan daños materiales o hechos que alteren o no reparen las averías o daños en el inmueble o pongan en peligro a esa persona. Aquí en Derecho y Propiedad atendimos un caso en la ciudad de Granada Meta, en el municipio de Granada Meta, donde teníamos un afiliado a nuestra empresa que puso en conocimiento del inspector que su inmueble estaba presentando unas humedades en una pared trasera que colindaban con un vecino. Se puso en conocimiento del inspector con el ánimo de que se estableciera primero quién era el responsable de la humedad que presentaba la pared, si era pues nuestro afiliado o si era el vecino quien estaba causando esa perturbación. En ese caso pues se adelantó todo el debido proceso y efectivamente pues se pudo establecer de que
por una caída de agua se estaba filtrando en medio de las dos paredes y eso estaba causando no solo molestias a nuestro representado, sino también a la otra casa, sino que toda la afectación pues era más por el lado de la persona que estábamos representando. En este caso, el inspector, en vista de que se estableció, se pudo determinar que efectivamente el daño sí existía y sí estaba, ordenó la reparación en un tiempo prudencial, incluso él estimó el tiempo para reparación de esos daños y pues en este caso las dos partes acordaron el cargo de los gastos entre los dos, ¿no? Pero en todos los casos no es así. Ahora, tenemos otras conductas o comportamientos contrarios. Tenemos instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. Un ejemplo de estos inmuebles ocupados ilegalmente son, por lo menos, yo soy propietario de un lote y cada cierto tiempo voy a ese lote de mi propiedad a hacerle limpieza a la maleza, a revisar cómo se encuentra el encerramiento que tenga en el lote, etcétera. Y un día llego y evidencio que en el lote de mi propiedad, que yo le hago mantenimientos, pero que por falta de dinero o por otras circunstancias no he construido, evidencio que hay una construcción y que hay una familia ocupando ese inmueble de mi propiedad. En ese caso, debo acudir inmediatamente a la autoridad para que me ayude a solucionar mi problema. Ya les voy a dar un término, ¿sí? Vamos a terminar de hablar de los comportamientos contrarios y ya hablamos acerca de los términos, quienes tienen derecho a iniciar esas acciones. Entonces acudo al inspector de policía y el inspector, con el ánimo de garantizar y proteger mi derecho, me ayuda con todas las acciones tendientes para la protección del mismo, ordenando el desalojo de esas personas o lo que en derecho corresponda. Entonces, el siguiente comportamiento es omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes, fachadas o edificaciones. En derecho y propiedad conocimos un caso de unas personas que en su casa enseguida, pues el propietario de esa casa falleció y el inmueble quedó en sucesión con 6 hijos. Resulta que ninguna de esos 6 herederos se quisieron hacer cargo del inmueble, el proceso ingresó por juzgado en sucesión y pues el inmueble estaba en deterioro, ya tenía humedad, filtraciones, las paredes. Ustedes saben que cuando un inmueble no se ocupa, se deteriora totalmente. Eso sucedió en ese predio y pues nuestro representado, que era un vecino aledaño al pueblo y que se veía afectado por el caso de que una pared se fuera a caer, por ese deterioro de ese inmueble, acudió a nosotros para que lo representáramos a fin de que estas personas le hicieran mantenimiento o hicieran algo con ese inmueble. Finalmente, en vista de que los herederos se pusieron de acuerdo para no perjudicar más a los vecinos, ya que pues acudió ante nosotros una persona, pero pues el perjuicio era para varios vecinos aledaños al predio. Estos herederos decidieron demoler el inmueble y dejar el lote cerrado con tejas de zinc, pues para no causar perjuicios a sus vecinos. Y de esta manera, pues se pudo, ellos siguen ahí en su tema de la sucesión, pero por el lado de la protección frente a daños del inmueble, nuestro representado logró satisfacer o quitarse esa afectación que tenía sobre el inmueble de su propiedad. Asimismo, otro comportamiento contrario a la convivencia es impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia del inmueble al titular del derecho. Tengo otro caso. En derecho y propiedad conocimos el caso de una señora que les permitió a su nuera y a su hijo quedarse en una casa de su propiedad, pues para que ellos vivieran. Sin embargo, su nuera y su hijo se separaron y debido a esta separación, el hijo de la señora se fue de la casa y la nuera quedó viviendo ahí. La señora
vivía en la casa, pero no pagaba arriendo, no quería irse, y pese a las reiteradas solicitudes por parte de la señora que era nuestra representada, finalmente no accedió y tocó a través de la inspección iniciar el proceso para poder desalojar a esta persona, para que le reintegrara nuevamente el inmueble a nuestra representada a través de una acción de protección del domicilio. Ahora vamos a explicar a profundidad las acciones. La acción preventiva de perturbación establecida en el artículo 81, y estas acciones se dan cuando se dan cuenta a la persona de la perturbación dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, puede informar a la autoridad policiva y esta les ordena como medida correctiva a estas personas que evacúen el inmueble inmediatamente, toda vez que la ocupación fue dentro de este término de 48 horas, es algo inmediato, preventivo, y asimismo la autoridad policiva le ordena al propietario de ese inmueble hacer todo el cerramiento y todas las acciones tendientes a prevenir nuevas ocupaciones. Esta acción preventiva la puede utilizar tanto personas naturales como personas jurídicas, asimismo personas de derecho público como personas privadas. ¿Qué quiere decir? O sea, yo como persona natural y al ver afectado mi inmueble de mi propiedad, ¿qué hago? Puedo acudir ante el inspector. Asimismo, fue muy común ahorita hace poco que con el tema de la migración venezolana, ver de que estas personas hacían sus cambuches en los parques, se establecían en ciertos lugares que son de uso público. Entonces, el alcalde de cada municipio tiene la potestad de oficio solicitar al inspector, o el inspector de oficio dentro de sus funciones tiene la facultad de iniciar acciones tendientes a proteger incluso los bienes de uso público o privando a estas personas de que se tomen las vías de hecho sobre esos inmuebles de uso público. Entonces, la acción preventiva por perturbación cobija tanto a las personas naturales como jurídicas, y bueno, y las puede iniciar se puede iniciar tanto de parte o con querella como de oficio. La acción de protección al domicilio está establecida en el artículo 82 y dice que quien se encuentra domiciliado en un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de policía para iniciar la querella mediante el ejercicio de la acción de protección por el procedimiento señalado. Entonces, esa acción de protección al domicilio, en el caso que les decía de la usuaria de derecho y propiedad, que permitió que su hijo y su nuera habitaran en un inmueble de su propiedad, se inició este tipo de acción de protección al domicilio, solicitando pues el reintegro del inmueble a la propiedad de la señora, para que esas personas, bueno, en el caso de la nuera, que ya no era nada de ella, que tampoco le pagaba arriendo, ni nuestra representada tenía ningún beneficio por cuenta de ese inmueble, se pudo iniciar esta acción para que se le reintegrara o se le restableciera su derecho. ¿Qué se busca con la protección al domicilio? La protección al domicilio es una acción que protege de manera inmediata el derecho de posesión y el derecho de tenencia sobre los inmuebles. Es de carácter inmediato y lo que busca es mantener el statu quo. Asimismo, la ley 1801 del 2016 establece comportamientos contrarios al derecho de servidumbre, y estos comportamientos entre estos comportamientos están el impedir o alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por vías de hecho, y el no permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación. En el primer caso, el impedir o alterar o interrumpir, un ejemplo de ese es cuando la persona tiene un inmueble o tiene un predio, y para llegar a su predio tiene que pasar por un camino que va por medio de otra propiedad, de una finca, puede decir, ahí como vemos en la imagen,
vemos que hay un caminito y al medio de dos predios adicionales, de dos predios. Pero resulta de que en un día X llega un nuevo propietario de esa finca y dice, no, pero es que mi finca está dividida por ese camino cuando se supone que es un solo terreno. Y Flun llega y cierra el camino, impidiendo o interrumpiendo el continuo uso de la servidumbre a través de vías de hecho, es decir, cerrando e impidiendo que las personas que se benefician a través de ese camino puedan utilizarlo. Estas personas que son perjudicadas por estas vías de hecho que hace este tercero, pueden acudir ante el inspector de policía para solicitar la protección de las servidumbres de la que ellos son beneficiarios. Asimismo, tenemos que el segundo caso, en la imagen vemos un tubo también que pasa por intermedio de una propiedad. Es muy común que las entidades que prestan servicios públicos deban solicitar permisos a los propietarios de propiedades privadas para poder abastecer los servicios públicos a sectores muy alejados, por lo menos aquí, yo estoy en el llano. Aquí es muy común que por lo menos la electrificadora para llevar el servicio de energía deba solicitar permisos o servidumbres a los propietarios de los predios privados para instalar sus postes y poder llevar redes eléctricas a sectores donde no cuentan con el servicio. Asimismo, son con las instalaciones de gas, acá por lo menos el tema del petróleo, hacen tubería pasar tubería para el abastecimiento de gas. Todo eso se hace a través de servidumbres. Acuérdense que tenemos servidumbre de energía, de aguas, bueno, son las que recuerdo. Resulta de que estas servidumbres van enfocadas a beneficiar a una población. Y si el dueño de un predio no permite pasar, un ejemplo, unas redes eléctricas por su propiedad, esto afectaría pues a los posibles beneficiarios con estas redes eléctricas. Entonces, esta entidad pública puede acudir a través de este procedimiento para solicitar al inspector que se permita el acceso a predios para por lo menos realizar el mantenimiento, reparación, cuando los dueños de estos predios no impiden poder hacer el mantenimiento a redes eléctricas, a tubería, etcétera. Bueno, ¿quiénes pueden iniciar las acciones de protección? Estas acciones se inician a través de querella, de oficio, ante el inspector de policía a través de un procedimiento único. Y las inicia el titular de la posesión, la mera tenencia de los inmuebles, las puede iniciar las entidades de derecho público, como ya les había indicado, y las pueden iniciar los abogados o representantes legales de tanto de entidades como abogados de las personas naturales que necesiten iniciar estas acciones. ¿Cuál es el carácter, efecto y caducidad frente a la protección de bienes inmuebles? Resulta que esta protección que da el inspector de policía tiene un carácter precario y provisional. ¿Qué es carácter precario y provisional? Es decir, que no hace tránsito a cosa juzgada, lo que busca es proteger de manera transitoria o provisional el inmueble mientras la persona acude ante un juez que decida de fondo en ciertos casos y en otros casos provisional, pues para que la persona inicie acciones para proteger su propiedad. Entonces ya les hablaba de que en predios que están sin construir, el inspector le ordena a la persona que haga un encerramiento o que proteja su propiedad de posibles o de futuras interrupciones a su propiedad. Tiene un carácter o efecto inmediato. Esto quiere decir de que es un proceso abreviado, o sea, es un proceso que no es, que es de efecto inmediato, es decir, que es pronto, que es rápido, que busca una solución a esa problemática
de manera rápida para no perjudicar o no causar perjuicios a ese propietario. Asimismo, estas acciones de las que hemos hablado, tendientes a proteger estos comportamientos o a que no se presenten estos comportamientos contrarios, se deben iniciar dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal. Bueno, y en todas, ¿no? 4 meses. ¿Cuál es el procedimiento? El proceso verbal abreviado se encuentra establecido en el artículo 223 de la ley 1801 del 2016 y se inicia a través de querella, de oficio o de flagrancia cuando la autoridad policiva evidencie que se está frente a un comportamiento contrario a ese derecho. Entonces, la iniciación es de esa manera. ¿Cuál es el primer paso? Un ejemplo, yo pongo la querella en conocimiento del inspector por un comportamiento contrario a mi posesión. Entonces, tan pronto pongo la querella, el inspector cita dentro de los 5 días siguientes al querellado con el fin de que nos reúna en una audiencia pública y iniciar el procedimiento. ¿Qué se hace en la audiencia pública? Se inicia con la conciliación. En esta conciliación el inspector propende que las personas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos puedan buscar entre ellos de manera que entre ellos se pongan de acuerdo y busquen una solución a su conflicto sin perjudicar más a uno que al otro. Ya sabemos que la conciliación va enfocada a que es un gana-gana, o sea que todos salen beneficiados con el resultado. En caso de que las partes no lleguen a una conciliación, el inspector de policía continúa el trámite de la audiencia pública y escucha por 20 minutos los argumentos del querellante, que es la persona que aduce que se está viendo perjudicada por un comportamiento contrario al derecho de posesión, mera tenencia sobre sus bienes. 20 minutos para el querellante, 20 minutos para el querellado, donde da sus argumentos aduciendo de que no está causando perjuicios, etcétera. En estos argumentos, las personas solicitan pruebas. Entonces, no, yo no estoy causándole ningún daño a mi vecino porque yo ya hice las reparaciones de la humedad. Entonces, allega pruebas, lleva fotos, testigos, documentos, facturas, etcétera, para demostrar de que él no está causando la afectación. Lo mismo, el querellante aporta todas las pruebas necesarias para que el inspector pueda establecerse o determinar si efectivamente sí está frente a una conducta que perjudica al querellante. Asimismo, es importante resaltar de que, bueno, es importante resaltar que la decisión la emite el inspector. Ya, recordé. Esta audiencia de conciliación, esta audiencia pública, por lo general el inspector lo hace en el inmueble, donde él inmediatamente puede hacer una inspección ocular para establecer si efectivamente o para determinar si efectivamente están o no están frente a un acto que perturbe o altere esa propiedad de esa persona. Entonces se hace la inspección ocular. Asimismo, para la audiencia pública, el inspector puede decretar, si él a bien tiene, pruebas de oficio. Entre esas pruebas de oficio puede solicitar un informe técnico y valerse de otras áreas, por lo menos en la alcaldía de Villavicencio, oficina de infraestructura. Entonces, en la oficina de infraestructura hay personal idóneo capacitado que puede hacer un estudio sobre un tema, un ejemplo, para saber si hay una perturbación, a quién le pertenece una propiedad, porque no se tienen claros los linderos. El inspector puede solicitar una prueba técnica y valerse pues de otros campos en la materia específica que él requiera para saber y apoyar en esos dictámenes su decisión. Asimismo, bueno, la decisión la emite dentro de los 8 días siguientes
a que se dé la audiencia pública, y esta decisión está sujeta a unos recursos de ley, como ya les había dicho. Este procedimiento es, garantiza el debido proceso, y dentro de ese debido proceso están los recursos, el recurso lo conoce el superior jerárquico, en este caso sería el alcalde. Y si esa decisión se va en recurso de apelación, y esa apelación tiene que ser decidida, dice el procedimiento, que dentro de 8 días siguientes al recibo de la misma. Y la decisión puede ser confirmada o puede ser revocada. Si es confirmada, pues ordena el cumplimiento de la orden o la medida correctiva. Comportamiento contrario a la posesión. Listo, vamos a hablar de las medidas correctivas que puede tomar el inspector de policía frente a estos comportamientos que son contrarios a la posesión y mera tenencia de las personas. Entonces hablábamos que frente al numeral primero, que era perturbar, alterar o interrumpir la posesión, mera tenencia de bienes o inmuebles, el inspector puede ordenar la restitución y protección del bien inmueble. Frente al numeral segundo, perturbar la posesión y la mera tenencia de un inmueble o causar daños materiales, el inspector, como medida correctiva, ordena la reparación del daño material que se causó sobre el inmueble por perturbación a la posesión y a la mera tenencia del mismo. Esto quiere decir, por lo menos en el caso que les conté, que conoció derecho y propiedad en el municipio de Granada Meta, el inspector ordenó la reparación de los daños materiales que estaban causando un perjuicio a esos interesados. Afortunadamente, pues en ese caso, las personas eran conscientes y se dieron cuenta de que había una afectación para los dos, y pues accedieron a reparar de común acuerdo el daño. Frente al comportamiento número 3, instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. Esto genera una multa. Como medida correctiva, el inspector puede ordenar una multa general tipo 3. Esto quiere decir una multa de hasta 16 días de salario mínimo legal vigente, que sumados suman hasta 420.160 pesos. En el comportamiento número 4, omitir el cerramiento, mantenimiento de lotes, fachadas de edificaciones. Esto puede generar una multa tipo 3. Y ordenar, el inspector puede ordenar la construcción, el cerramiento o la reparación o el mantenimiento en el inmueble. Frente al comportamiento número 5, impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia. Recordemos el caso que les conté, que conoció derecho y propiedad frente a la señora que dejó habitar a su nuera y a su hijo en el inmueble, y ya después de que esta pareja terminó su relación sentimental, se quedó una persona en el inmueble y no quería devolver la tenencia del mismo. El inspector, en casos como ese, puede ordenar como medida correctiva la restitución y la protección del bien inmueble. Asimismo, en las servidumbres, recordemos que hay dos comportamientos contrarios al derecho de servidumbre, como impedir o interrumpir el continuo uso de la servidumbre, y como medida correctiva el inspector puede ordenar el restablecimiento del derecho de servidumbre y reparar los daños materiales causados en esa servidumbre. Frente al comportamiento número 2, que hablábamos del que un propietario no deja realizar los mantenimientos o no permite el acceso al predio para realizar reparaciones a redes o al tipo de servidumbre que sea. Frente a esta, la medida correctiva el inspector debe tomar es una multa general tipo 2, que es de 8 días de salario mínimo legal mensual vigente, y esto equivale a 210.080 pesos. El artículo 173 de la ley 1801 de 2016 establece unas medidas correctivas. En el cuadrito que ustedes están viendo en pantalla, se pueden evidenciar que hay 20 tipos de medidas correctivas. Entonces, cada medida correctiva pues es dependiendo el comportamiento contrario que se esté presentando. Puede ser una amonestación, una expulsión de domicilio, un decomiso, una multa, una demolición,
dependiendo del tipo de comportamiento, asimismo es la medida correctiva que debe tomar el inspector frente a cada comportamiento contrario. Acá, a tipo de información, tenemos las multas, y en las multas, en esta diapositiva se pueden dar cuenta que, bueno, multa es la imposición del pago de una suma de dinero, y en cuanto a las multas tenemos que la ley 1801 del 2016 establece dos tipos de multas: unas multas generales y unas multas especiales. Para el caso que estamos estudiando, para el tema que estamos estudiando, que es la protección de bienes inmuebles, se establecen multas generales, multa tipo 1, 2, 3 o 4, y esas multas, pues, a medida que sube el tipo de multa, asimismo aumenta su valor. Entonces, aquí en pantalla pueden observar cuánto es el tipo 1, equivale a 4 días de salario mensual vigente, tipo 2 a 8 días de salario, tipo 3 a 16, tipo 4 a 32, esto a modo de información general para que conozcan el tipo de multas y que se aplican sobre este tema de protección de bienes inmuebles. Bueno, estas son las fuentes que tomamos: la Ley 1801 del 2016, Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el Código Civil, que establece, pues, los conceptos que se protegen en este capítulo de protección de bienes inmuebles, como es la mera tenencia, la propiedad, la posesión. Asimismo, la Constitución Política y demás normas concordantes y sentencias que nos facilitan la comprensión de estos temas. Bueno, esta es mi presentación. Quiero recordarles a todos los asistentes a esta capacitación de que Derecho y Propiedad, pues, habemos personal capacitado, idóneo en todas las áreas del derecho, para que, pues, puedan atender temas que ustedes requieran. Asimismo, los invitamos a la feria de servicios jurídicos, para que puedan salir de cualquier duda que tengan frente a temas jurídicos que no tengan claros. Acá hay personal capacitado que pueda atenderlos. Doctor Kevin. Doctora, muchas gracias por su capacitación. Realmente, digamos que ha quedado claro muchos aspectos, aunque claramente, pues, ante esta capacitación también surgen muchas preguntas. En Facebook nos pregunta la señora Carmelina Cáceres que nos dice, ¿puedo acudir a la policía para desalojar a un arrendatario cuando no paga el canon de arrendamiento, o ellos acuden solo con orden judicial? Bueno, ahí Algo que se tenemos presenta mucho, ¿no? Sí, algo que se presenta mucho, pero el tema es que en derecho policivo, cuando existe un contrato de arrendamiento, inmediatamente la persona puede acudir ante el juez de manera inmediata e iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. Entonces, los inspectores no conocen cuando es tema de arrendamientos, no conocen el proceso, teniendo en cuenta de que puede acudir a un proceso más efectivo, como es el proceso de restitución de inmueble arrendado, y, pues, como medida cautelar en el proceso de restitución de inmueble arrendado, puede solicitar tanto la entrega del bien y, en caso de que la persona bueno, hay unas causales que se contemplan para que se restituya el inmueble. Entonces, la orden la emite directamente el juez de restituir ese inmueble. Y asimismo, la persona puede satisfacer esos cánones que no hayan sido satisfechos. Entonces, es más efectivo ese procedimiento, ya que, pues, el derecho policivo le da, como hay un proceso más efectivo para eso, pues, ese es el que se debe aplicar. Digamos que no sé, Doc, si usted nos permite de pronto una anunciación de qué casos de pronto sí podemos actuar con la policía, digamos, por ejemplo, cuando es muy alto el ruido, cuando de pronto hay una pelea callejera, o en qué situaciones de pronto me siento yo que mi inmueble está vulnerado y puedo llamar a la policía. Claro,
Esos comportamientos de ruido también están contemplados en la Ley 1801 del 2016, pues no son específicos de esta capacitación, sin embargo, ante una contaminación auditiva, la persona está en la facultad de acudir ante el inspector, poner en conocimiento esta situación contraria a la convivencia ciudadana para que inicialmente todo el tema, todos los temas que regula el procedimiento policivo son de manera preventiva y lo que busca es que las personas tengan una buena convivencia entre sí. Entonces, pues inician con conciliación y ya cuando las personas no les gusta como que las cosas a la mala, pues ahí sí el inspector da la orden y ordena, puede ser, inicialmente inicia con amonestaciones o llamados de atención. Si no acata esto, pues ya hay imposición de multas y sanciones más, ¿cómo se podría decir? Sanciones Severas. que afecten más a la persona, más severas. ¿Sí? Digamos que en este momento, perdón que tengo el retorno, digamos que en este momento de cuarentena, sucede mucho que las personas claramente, lo vimos el día de ayer, la noticia es de hoy, ¿cierto? De que unas personas en una localidad donde había cuarentena llamaron a los policías porque claramente el ruido era muy fuerte, las personas lo dejan entrar al policía, ¿cierto? O a los policías y en ese momento los encierran en un cuarto y los golpean. Digamos que dentro de esos procedimientos es posible grabarlos, porque eso es lo que, digamos, dice la ley, pero grabarlos ¿quiénes? ¿Tanto el policía como yo o únicamente alguna de las dos partes? No, las dos partes pueden hacer grabaciones. Bueno, la ley 1801, ya saliendo un poquito del tema de inmuebles, contempla un procedimiento verbal inmediato. Ese procedimiento verbal inmediato, ese es el que tramita directamente el uniformado, o sea, el policía de a pie, y lo que vemos de que cuando hace comparendos, ese es el que tramita directamente el uniformado. Para el caso de la noticia, cualquiera de las partes pueden grabar el procedimiento que haga el policía, tanto los afectados como transeúntes que estén viendo qué es lo que está sucediendo, pueden grabar la escena y la ley faculta de que cualquiera, tanto el policía puede grabar el procedimiento como las personas afectadas, incluso transeúntes pueden grabar el procedimiento, incluso eso sirve para establecer si hay abuso de autoridad ya en un tema disciplinario en caso de que pues haya uso de la fuerza indebida. Muy importante, como usted lo decía, doctora, en su presentación, que las personas de pronto si tienen cualquier situación y hoy se cierran las inscripciones para la Feria de Servicios Jurídicos para que lo tengan en cuenta. La feria es esta semana, viernes y sábado 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted aproveche esta oportunidad, hoy último día de inscripciones, que usted pueda ingresar a www.derechoypropiedad.com, diligencia el formulario que aparece en el banner, la imagen que aparece en pantalla, simplemente nosotros lo llamamos, nos comunicamos con usted, le decimos el abogado y la hora en la que lo va a llamar para que usted pueda consultar su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos en todas las áreas del derecho estarán para atenderlos, como la doctora Angie Zulay Molina, que claramente le agradecemos mucho aceptar esta invitación. Hay una pregunta que aún nos queda en Facebook, pero claramente no olviden poder aprovechar esta oportunidad de la Gran Feria de Servicios Jurídicos. Si usted no puede ingresar de pronto a www.derechoypropiedad.com, contáctenos a los números que aparecen en pantalla, 320-233-0619, 314-475-1002. Síganos por nuestras redes sociales, importante de pronto también si nos escriben por ahí, no hay ningún inconveniente. Nos dice el señor Nicolás Sierra, buenos días, una pregunta, soy el tomador de un arriendo, pero es otra persona que vive allí y no ha cancelado los cánones de arrendamiento. ¿Qué acción puedo adelantar frente a esta situación? Él es el tomador, o sea, él fue quien tomó en arriendo el inmueble. Yo creo que de pronto se le presentan situaciones con otro inquilino, ¿cierto? Porque sucede mucho Ya. en Colombia, claramente. Yo soy un inquilino, hay otro inquilino y de pronto pues suceden situaciones, yo no soy el dueño de la casa.
Yo simplemente soy el tenedor del apartamento, del cuarto, del espacio que me arrendaron, pero hay otro inquilino Mutuo igualmente y pues arriendo. seguramente pueden haber situaciones que se presenten en esta relación de convivencia, ¿no? Sí, bueno, pues como les decía, el tema de arrendamientos no es el resorte del derecho policivo, ya que pues siempre y cuando me dé un contrato de arrendamiento va a ser directamente la justicia ordinaria. Sin embargo, si el caso fuera de que él permitió que un familiar, que un amigo, un vecino, etcétera, se quedara en su inmueble, no puede ser, ocurre muy seguido, ¿no? Que uno permite que alguien se aloje y esa persona se amaña e ingresó por 2 días y ya lleva 2 meses. Ahí, así yo no sea el dueño, así sea un mero tenedor, así yo vivo en arriendo, puedo acudir pues, para solicitar la protección, ya que pues esa persona está irrumpiendo mi tranquilidad, mi intimidad, y puedo acudir al inspector en estos procedimientos que el día de hoy hablamos acá, como es la protección del domicilio, de manera inmediata. Y el inspector pues está en la facultad de propender para que las cosas regresen al estado en que se encontraban. Bueno, doctora, muy importante pues claramente esta capacitación. Les damos gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy con nosotros. Recuerden, el día de mañana la capacitación 9 de la mañana es en responsabilidad bancaria en fraudes electrónicos. Ahorita está muy de moda que claramente las personas no tienen dinero, hay que de pronto buscar una solución. Muchos de nosotros de pronto hacemos compras también por internet, dejamos datos. Es importante conocer de este tema. No olviden igualmente evaluar nuestra capacitación. Si ustedes también ven este video en Facebook, por favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, déjenos también de pronto saber qué capacitaciones quisiera que nosotros le brindáramos y en qué tema, para claramente en una capacitación como la que nos ha dado hoy la doctora Angie Zulay Molina, le estaríamos brindando en estas mañanas con Derecho y Propiedad. Doctora Angie Zulay, le agradecemos mucho a ustedes de Villavicencio. Sí, señor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos atentos a todos estos temas que son bien importantes para nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Igualmente, no olviden la gran feria de servicios jurídicos hoy, último día de inscripción, 24 y 25 de julio. Estamos para ayudarlo. Simplemente es que usted se inscriba en www.derechoypropiedad.com, nos consulte su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos como la doctora Angie Zulay Molina en todas las áreas del derecho. Usted tiene un problema civil, si usted tiene un problema penal, administrativo, de familia, cualquier situación en este tema de arrendamientos, policío, escríbanos. Inscríbase en www.derechoypropiedad.com, comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla. No olviden mañana, 9 de la mañana, responsabilidad bancaria en fraudes electrónicos. Le agradecemos a la doctora Angie Zulay, a todos los que se conectaron en Facebook, en Meet. Pasen un feliz día. No olviden mañana, 9 de la mañana. Chao, chao.